5 vaqueros le sujetaron la pierna y le susurraron: «Por favor, cásate conmigo». Pero la novia gigante dijo: «Demasiado pequeño para mí». Lo que rompió el corazón de Magnolia no fue su tamaño. Fue que después de pasar una vida en la que la llamaron fenómeno, finalmente encontró hombres que la veían hermosa. Pero ella estaba demasiado herida para creer que merecía su amor. Creían que la estaban eligiendo. Pero en verdad, estaba a punto de elegir al único hombre en ese valle lo suficientemente fuerte para estar a su lado. El sol golpeó sus hombros como un hierro candente. Incluso estando quieta, parecía vibrar con un trueno contenido. Su vestido negro se ceñía a sus muslos esculpidos durante décadas de desafío. La suciedad se adhería a sus botas. El sudor le corría lentamente por la columna, y 5 vaqueros adultos, endurecidos cada uno por la guerra, los arreos de ganado y una soledad profunda, se arrodillaban como niños alrededor de sus piernas, con los ojos abiertos y las manos temblorosas. «Por favor, cásate conmigo», susurró una voz temblorosa como hojas secas. «Elígeme», dijo otra, agarrando con los dedos su pantorrilla como si fuera un árbol de la vida. «Te construiré una iglesia con mis propias manos». El tercero susurró como una oración. «Nunca te haremos daño». «Lo juro», añadió el cuarto, «ella es real». «Señor, ten piedad». «Ella es real», dijo el quinto, con lágrimas en la barba. Magnolia miró hacia abajo, elevándose sobre ellos. Su rostro no se movió. Ella había escuchado cada palabra antes. En Boston, había sido una burla. En Kansas City, borracho. En Nueva Orleans, desesperado. Pero aquí en Coppervite Valley, fue algo peor. Genuino. Ella fue quitándose poco a poco los dedos de la pierna, uno por uno. «Sois unos chicos dulces», dijo ella, en voz baja y pesada como un trueno demasiado cansado para golpear. «Pero sois todos demasiado pequeños para mí». Ellos parpadearon y la miraron. No solo en estatura, sino en espíritu. Ninguno de ellos había visto su rabia, su ruina, su reconstrucción. Solo vieron una historia que domesticar, un espectáculo que reivindicar, un sueño que poseer. Ella se giró y caminó. Detrás de ella, ninguno de ellos la siguió. Aún no. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras pasaba por la iglesia vacía de la ciudad, el mercado con sus ventanas rotas y el salón tapiado donde la risa no había habitado en años. Los ojos la siguieron a través de las contraventanas de rejilla y las puertas entreabiertas. Nadie habló. Ella todavía podía sentir el toque de los hombres en sus piernas. Ligera, temblorosa, reverente y ardía. No porque estuviera mal, sino porque una parte de ella quería quedarse. Por una vez, no se reían. Estaban preguntando. Pero Magnolia Roú había aprendido hacía mucho tiempo lo que sucedía cuando uno confiaba en ese tipo de delicadeza. Se metió en el granero abandonado que había justo más allá de la capilla y dejó caer su pesada bolsa al suelo. Una viga de madera en lo alto crujió y se balanceó como si tuviera un secreto. Magnolia se secó la frente y respiró lentamente, tratando de calmar su pecho, pero su corazón ya había corrido una milla. Las palabras volvieron ahora más fuertes. «Por favor, cásate conmigo. Elígeme, nunca te haré daño». Ella es real. Dios. Ella odiaba la esperanza. Ella se dejó caer de rodillas y abrió la bolsa de lona. Dentro del velo de novia de su madre, rasgado en los bordes. Una herradura de acero del último rancho que se atrevió a contratarla. Una botella de aguardiente medio vacía. Y allá abajo, una carta manchada de sudor y de tiempo. El sobre tenía solo 3 palabras escritas. «Vuelve a casa, Maggie». Ella no lo había tocado desde que lo consiguió. No había sido necesario. La sola escritura había tallado un cañón en su memoria. Fue de él. Ella miró a través de los listones del granero. Los 5 vaqueros todavía estaban allí, de pie, sacándose el polvo, mirando a su alrededor, confundidos, avergonzados, tal vez culpables. Uno de ellos recogió su sombrero del suelo como si acabara de despertar. Ninguno de ellos sabía lo que desencadenaron en ella. Ninguno de ellos podría haber adivinado lo que ella había soportado. Cerró los ojos y los recuerdos regresaron de golpe.
Chicago, 1867, 16 años. El capataz de una fábrica de acero que le ofreció un salario extra si se quedaba quieta mientras sus amigos se reían de sus brazos. San Luis 1871. La pensión que le dio una noche de alojamiento luego publicó su nombre entre los solicitantes del circo. Denver 1874. El hombre que decía amarla, que la besaba bruscamente y le decía que nunca sería más que un titular. Cada vez que ella se abría le hacían una broma. Cada vez que ella se doblaba, trataban de romperla hasta que dejara de doblarse. Fue entonces cuando el nombre cambió. Ella ya no era Maggie. Ella era Magnolia Rowe, 2 metros, 111 kilogramos, voz como un trueno, brazos como la justicia. No pertenecía a las ciudades. No pertenecía a los salones. Pertenecía a los espacios abiertos donde podías gritar y nadie preguntaría por qué. Y ahora, aquí estaba. Otro pueblo. Otro grupo de hombres de rodillas. Otra oportunidad de ser la historia de alguien. Pero Magnolia había aprendido a contar la suya. Se quedó en ese granero hasta que el cielo se tornó dorado. El viento cambió. Sus manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de algo más frío. Quería que la abrazaran, no que la adoraran, no que la temieran, no que la suplicaran, solo que la abrazaran. La puerta del granero se abrió con un crujido. Se giró rápido, con los puños apretados, lista. Pero no eran los vaqueros. Era un hombre, uno a quien no había visto, Neil, uno que no había susurrado. Estaba de pie en la puerta, alto, callado, con los brazos cruzados, y la miraba como si ya supiera todas las razones por las que se escondía. Se llamaba Fletcher. Bond, es militar, es wrangler, es marido de una mujer enterrada en el cementerio de El Creek. La gente del pueblo lo llamaba la montaña susurrante porque rara vez hablaba. Pero cuando lo hacía, las cosas cambiaban. No parecía asustado. No parecía desesperado. Parecía listo. Magnolia entrecerró los ojos. ¿También vienes a ofrecer un anillo? Dio un paso adelante, con el eco de sus botas en el suelo de madera. No, dijo. ¿Entonces qué quieres? Se le quebró la voz. La miró un buen rato y finalmente dijo, «Te pusiste triste cuando dijiste que era demasiado pequeña para mí». «No estoy enojada, solo triste». Magnolia tragó saliva. «Tal vez lo esté». «No lo estás», dijo Fletcher. «Simplemente no has conocido a alguien que no intente poseerte». Silencio. Entonces ella dijo, «Intentas arreglarme, vaquero». Él negó con la cabeza. «Solo me aseguro de que sepas que la puerta no está cerrada». Ella lo miró fijamente. La luz tras él convirtió su figura en una silueta, ancha, tranquila, sólida. No la alcanzó. No le ofreció la mano. Simplemente se giró, abrió la puerta del granero y salió a la luz. Moribunda. Y por primera vez en mucho tiempo, Magnolia sintió algo más profundo que el miedo, algo más peligroso que la rabia. Una posibilidad. Volvió a mirar la carta. Vuelve a casa, Maggie. Pero tal vez el hogar no era un lugar al que se regresaba. Tal vez era algo que se construía con alguien que nunca se arrodillaba, sino que siempre estaba a tu lado. Magnolia no durmió esa noche. Yacía en el suelo del granero, mirando las vigas, las estrellas asomándose como tímidos testigos. Su cuerpo estaba construido como un monumento, pero su corazón latía como una herida abierta. Los 5 vaqueros nunca regresaron. Habían regresado a sus barracones o cantinas, probablemente con el ego herido y el orgullo herido. Pero Fletcher Bond seguía allí. No físicamente, ni en sus pasos ni en su sombra. Se quedó en silencio, como si no hubiera intentado impresionarla, como si no la hubiera agarrado de la pierna como si fuera un premio. No le había susurrado una sola promesa, simplemente había dejado la puerta del granero abierta. Magnolia odiaba las puertas abiertas. Siempre la llevaban a cosas que no podía permitirse desear. Se levantó al amanecer y salió al frío, con el aliento enturbiando el aire, las botas crujiendo sobre la tierra helada. Fletcher ya estaba junto al pozo, con la camisa arremangada, acarreando agua como si le debiera una disculpa. «Siempre te levantas tan temprano»,
preguntó, con la esperanza de que no la oyera. Él no dejó de tirar de la cuerda. Siempre duermes en graneros. Solo cuando los pueblos parecen trampas. Asintió lentamente, como si tuviera sentido. ¿Comes? No, entonces ven. Se alejó sin esperar. Ella lo siguió, en contra de su buen juicio. Su casa era sencilla. Leños desgastados, porche limpio, fuego ya encendido. Dentro olía a tocino y café solo, y Magnolia no se dio cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que su estómago rugió lo suficientemente fuerte como para hacerlos detenerse a ambos. Siéntate, dijo. Ella se sintió inquieta. El plato que le entregó estaba desportillado. Los huevos estaban ligeramente quemados. El café era espeso como el barro. Y aún así, era la mejor comida que había tenido en años. Fletcher se sentó frente a ella, masticando despacio, observándola. No como los demás, no como los hombres que la medían con la mirada. No, él estaba estudiando su espíritu, no su cuerpo. ¿Luchas toros por diversión o solo aparentas que puedes? Ella resopló. Solo los hombres que intentan luchar conmigo cuentan. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces, ¿qué trae a una mujer como tú a un pueblo como este? Ella dudó, luego le dijo la verdad a medias. Quería silencio. Tal vez un final diferente a los que sigo teniendo. ¿Estás huyendo de algo? No, dijo demasiado rápido. Alguien dejó caer el tenedor. Él no se inmutó. Magnolia bajó la mirada hacia sus manos callosas. Me prometieron a un hombre en Kansas. Se hacía llamar predicador. Dijo que Dios me hizo grande para que pudiera darle gigantes. No le importó. Tenía mi propio nombre. Me llamó Eva como si fuera la primera mujer que había visto. Dijo que le daría un ejército. Tomó su café. Le tembló la mano. La primera noche, él cerró la puerta con llave y rezó mientras yo dormía. Rezó por mi cuerpo como si fuera un templo y un arma. Fletcher apretó la mandíbula. Me fui antes del amanecer. Tomé un cuchillo y el velo de mi madre. No he parado de caminar desde entonces. Se levantó de repente, fue al fuego, echó otro leño. Solo entonces habló. Por eso no dejas que nadie se acerque. Ella lo miró a los ojos. ¿Por eso todavía llevas tu anillo? Su mano cubrió instintivamente el pálido surco de su dedo. Había estado desnudo, pero la marca todavía estaba allí. Murió, dijo en voz baja. La fiebre se la llevó a ella y a nuestro hijo. La misma semana. El silencio invadió la habitación. Lo siento, susurró Magnolia. Yo también, dijo. Por ella, por el niño. Por no saber ser un esposo cuando ella lo necesitaba. Trabajo demasiado. Hablo muy poco. Pensé que el tiempo esperaría. Se giró para mirarla. No busco reemplazar lo que perdí. Intento construir lo que no terminé. Magnolia lo miró fijamente. Su corazón latía más fuerte que cualquier tren en el que hubiera subido. ¿Les dices eso a todas las mujeres gigantes que pasan por el pueblo?, preguntó, con una media sonrisa burlona en los labios. No, dijo. Solo a la que asusta a 5 vaqueros para que me adoren. Su sonrisa se desvaneció. No me adoraron. Querían domesticarme. Convertirme en una leyenda para presumir. Se acercó. No quiero una leyenda. Quiero un compañero. Alguien que cabalgue a mi lado, no detrás. Alguien que blanda un hacha cuando el granero se derrumba y maldice cuando el pan se quema y no se inmuta cuando me desmorono. Ella lo miró. Sus ojos brillaron. Y por una vez, no era sudor. No sé cómo ser nada de alguien, dijo con la voz quebrada. Entonces empezamos a intentarlo, dijo él. Esa fue la primera vez que Magnolia Roú dejó que alguien la tocara sin inmutarse. Su mano sobre la de ella era callosa, cálida, firme. No tiró, no aferró, simplemente la sujetó. Esa noche, ella se quedó en la casa, no en su cama, no en sus brazos, sino bajo su techo. Y el silencio entre ellos finalmente se sintió como paz, no como castigo. Encontró la carta de nuevo en su bolso de mano. Vuelve a casa, Maggie. Esta vez la abrió. Dentro había una sola página doblada con un asterisco escrito a mano torcida.
No le debes a nadie tu fuerza, solo tu verdad. Vuelve cuando estés lista para ser amada, no utilizada. Ruth es la hermana de su madre. La única que la llamó Maggie como si eso significara mía. Magnolia dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Aún no sabía si podría quedarse. Aún no creía en la eternidad. Pero por primera vez desde que huyó, dejó de empacar para irse. Pasaron 3 días. Luego 5, ayudó a Fletcher a reparar el gallinero. Él le enseñó a cortar leña de forma más eficiente. Ella le enseñó a limpiar un pescado sin desperdiciar carne. La hizo reír una vez y pareció sorprendido cuando ella lo hizo. No hablaron de los 5 vaqueros, pero los rumores en el pueblo habían cambiado. Los rumores eran diferentes ahora. ¿Oíste lo que se llevó? Reparó la cerca de la vieja Elodie en una tarde. Trabaja como 10 hombres. Le sonrió a Fletcher. ¿Lo viste? No todos lo aprobaron. La señora Alford en el mercantile negó con la cabeza cuando Magnolia pasó. Es demasiado para este lugar. Demasiado para cualquier hombre. Fletcher lo oyó, no respondió. Simplemente se irguió a su lado y le puso la mano en la espalda. Magnolia no dile gracias, pero esa noche horneó pan. Salió torcido, quemado, pero Fletcher se comió 2 rebanadas como si fueran oro. Y ella lloró cuando él no la veía porque nadie había reconocido su esfuerzo antes, solo su fuerza. A la mañana siguiente, encontró 5 notas dobladas en el porche. Una. De cada vaquero, de disculpa, sincera. No habían tenido mala intención. Simplemente se quedaron atónitos al verla, al recordarla. Una de ellas escribió, no quería amarte. Quería ser tú. Dobló las cartas y las echó al fuego porque Fletcher tenía razón. Las leyendas eran para que las contaran los hombres. Pero, Holmes, las casas eran para que las construyeran las mujeres. Magnolia salió justo cuando empezaba a nevar. Así que la nieve que no mordía simplemente advertía, y desde la colina 5 sombras se acercaron a los vaqueros. Pero esta vez no estaban arrodillados. No estaban rogando. Estaban corriendo. Problemas que vienen de la cresta. Uno de ellos gritó. Fletcher salió a su lado. Rifle ya en mano. Cuatreros. Murmuró. Magnolia se crujió los nudillos. Entonces mostrémosles cómo los gigantes defienden un hogar. El viento aullaba por el valle como una advertencia. Fletcher le lanzó el último rifle a uno de los vaqueros y luego se volvió hacia Magnolia. Ella ya se estaba arremangando, con las botas firmemente plantadas en la tierra helada. ¿Cuántos? Preguntó. 8 jinetes. Quizás más. Fletcher dijo, con la mandíbula apretada. Vengo fuerte. No están de paso. Asintió una vez, luego se agachó y arrancó un poste de la cerca del suelo helado como si fuera una ramita. Esto servirá. Los vaqueros la miraron con los ojos abiertos, recordando cómo los había ignorado como niños apenas unos días antes. Pero ahora, con los asaltantes acercándose, no vieron a una mujer. Vieron una fuerza. Fletcher le entregó una pistola. ¿Alguna vez disparas? Le di al predicador de lleno en la nariz una vez desde 6 metros. ¿Eso cuenta? Bastante cerca. Tomaron posiciones junto al granero, la casa, el árbol. El aire se volvió denso, punzante por la adrenalina. El golpeteo de cascos retumbó en la distancia, acercándose como una tormenta que se podía saborear. Uno de los vaqueros tragó saliva con dificultad. Están aquí. Magnolia podía verlos ahora. Hombres a caballo, rostros medio cubiertos por bufandas, rifles en alto, codicia en sus ojos. Asaltantes, cuatreros, de los que arrasarían un pueblo como fuego y luego desaparecerían. El líder levantó su brazo y gritó, no queremos sangre, solo los caballos y lo que hay en el establo. Fletcher dio un paso adelante, con el rifle en alto. No es tuyo. Una risa cruel. Entonces nos quedaremos con la tierra también. Y con cualquiera lo suficientemente estúpido como para interponerse. Magnolia se colocó a su lado. Entonces, inténtalo. No la esperaban. No esperaban que la mujer de la que habían oído susurros fuera más alta que ninguno de ellos. Músculos tensos, ojos ardientes.
El primer jinete espoleó a su caballo. Una carga de advertencia. Magnolia no esperó. Corrió directamente hacia él. El suelo tembló bajo sus pasos. Golpeó el poste contra la parte delantera del caballo, obligando al jinete a saltar de migalla. Cayó al suelo con fuerza, no se levantó. El segundo y el tercero entraron juntos, gritando. Fletcher disparó una vez. Luego, un cuarto jinete atravesó la valla. Pero los vaqueros ahora eran más valientes. Se movieron detrás de Magnolia, siguiéndola como soldados tras un capitán. Luchó sin dudar, arrebatándole un rifle de las manos a un hombre de un solo golpe. La sangre salpicó la escarcha. Los asaltantes no estaban acostumbrados a esto. Una mujer que no gritaba. Una mujer que no corría. Una mujer que te derribaba y te retaba a levantarte. En 5 minutos, todo había terminado. 2 asaltantes inconscientes. 3 cojeando a pie. 3 más cabalgando rápido y sangrando. El último, el líder, yacía gimiendo, aplastado por su propio caballo. Magnolia se acercó y levantó la alforja de junto a su pierna aplastada. Dentro, plata robada, un fajo de billetes y un cartel de "Se busca" enrollado. Fletcher miró por encima del hombro. Tenías razón. No solo estaban de paso. Uno de los vaqueros maldijo. Acabas de salvar todo el valle. Otro susurró, no es solo una novia. Es una maldita leyenda. Magnolia miró el cartel. No era de ella. No era de Fletcher. Era otra persona. Alguien de su pasado, el predicador, el hombre del que había huido. Su rostro aún estaba plasmado en las fronteras territoriales. Ahora había una recompensa por él. Pero eso no fue lo que la paralizó. Fue la nota escrita al pie del cartel con letra mayúscula. Vista por última vez haciendo preguntas sobre una mujer llamada Maggie la gigante que se dirigía al norte. Se le congelaron las manos. Fletcher lo vio. ¿Qué era? Nada. Mintió, doblando el papel rápidamente. Porque si él lo sabía, si alguien lo sabía. Se lo entregó al vaquero. Asegúrate de que el sheriff lo vea. El resto del día se volvió borroso. Los aldeanos salieron a ayudar a limpiar. Los asaltantes heridos fueron arrastrados a la cárcel. El caballo muerto fue enterrado. Los vaqueros heridos fueron vendados, pero Magnolia no podía concentrarse. Su cuerpo estaba allí, pero su mente se desmoronaba. Ese cartel, ese nombre, Maggie. Solo 2 personas vivas la llamaban así. Su tía Ruth y él. Estaba sentada sola en el porche, con los brazos alrededor de las rodillas, observando cómo la luz cambiaba sobre el cresta. Fletcher se unió a ella en silencio. No habló. Solo se sentó lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Pensé que ya no quería correr, dijo en voz baja. Él la miró. No tienes que correr. Ya no. Bajó la mirada. No sabes lo que viene. No necesito hacerlo. Él dijo, te conozco. Las lágrimas amenazaron con arder en sus ojos. No, quieres conocerme. Eso es diferente. Él no se inmutó. Entonces dime. Ella negó con la cabeza. Él se inclinó ligeramente, con la voz más suave. Magnolia, arrojaste a un hombre de un caballo con tus propias manos. Te interpusiste entre la muerte y un pueblo que una vez susurró a tus espaldas, y no pestañeaste. Pero ahora mismo, estás temblando. Ella apartó la mirada porque él todavía está ahí fuera. ¿Quién? El predicador, susurró. El que me marcó. ¿Quién prometió que fui creada por Dios para él? ¿Quién dijo que me perseguiría hasta el final? Fletcher guardó silencio un largo momento. Luego, tú no eres suyo. Ella lo miró, sobresaltada. No eres suyo, Maggie. Nunca lo fuiste. Él lo dijo, Maggie, y no te dolió. Me sentí como si perteneciera. Tengo miedo, admitió. Nunca lo había dicho en voz alta. Ni una sola vez en mi vida. Fletcher se acercó y le tomó la mano. Lo enfrentaremos juntos. Y por primera vez desde que se fue de Kansas, creyó que alguien podría decirlo en serio. Esa noche, el valle durmió seguro gracias a ella. Pero Magnolia no durmió.
Se sentó junto al fuego mucho después de que Fletcher se hubiera acostado, sus dedos recorriendo el borde de la carta de la tía Ruth. Vuelve a casa, Maggie. Finalmente entendió lo que significaba. El hogar no era una cabaña ni un pueblo. El hogar estaba donde alguien los viera a todos y se quedara de todos modos. Empezó con el sonido de los cascos. No muchos, solo uno. Fletcher estaba detrás de la casa cortando leña. Magnolia estaba lavando el piso. Una costumbre que había heredado de su tía Ruth. Los pisos limpios hacen mentes despejadas, solía decir. El fuego era cálido, el pan subía, una quietud se apoderó de todo como la gracia. Hasta que el sonido la rompió. Miró por la ventana, con la sangre helada, el jinete estaba solo. Caballo negro, abrigo polvoriento, un sombrero de ala ancha que ensombreció el rostro. Pero ella lo supo incluso antes de que él se acercara lo suficiente como para verle los ojos. Ojos como sangre seca. Sus manos se aferraron al borde del mostrador. Se quedó sin aliento. Sus piernas se movieron sin preguntar, alejándose de la puerta. Pero era demasiado tarde. Él ya estaba en el porche. Un golpe. 2 vueltas lentas. Hueco. Fletcher entró, secándose el sudor de la frente. Hizo una pausa. ¿Qué pasa? Ella no respondió. Otro golpe. Dio un paso adelante, rifle en mano, pero ella lo detuvo. No. Se retorcerá en algo. Quiere una razón para actuar como un santo. Fletcher entrecerró los ojos. ¿Es él? Ella asintió. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba él. El predicador, todavía vestido como un hombre de Dios, aunque su alma era todo lo contrario. La misma voz que una vez la llamó Eva, que susurró promesas de fuego y azufre sobre su cuerpo dormido, ahora decía su nombre como un hechizo. Maggie, dijo arrastrando las palabras. Ella no se movió. Entró como si lo hubieran invitado. Te fuiste, antes de que el Señor terminara contigo. La voz de Fletcher se hizo grave. No dejó nada. Escapó. El predicador se volvió hacia él sonriendo. Y tú debes ser el pagano, el que cree poder retener lo que Dios ya declaró. La voz de Magnolia irrumpió dura como una piedra. No hablas por Dios. Dio un paso hacia ella. Fletcher levantó el rifle. Un paso más y lo juro. La sonrisa del predicador no se desvaneció. No estoy aquí para derramar sangre. Vine con una oferta. Solo una vez. Vuelve, Maggie. Tengo un pueblo de hombres que ya creen en ti. Creen que eres divina. Harán lo que yo diga, y les diré que fuiste hecha para mí, para construir una nueva generación. El rostro de Magnolia no cambió, pero en su interior, algo se quebró. La había seguido hasta aquí. La había encontrado incluso en el silencio, porque los monstruos no se quedan en jaulas cuando las llaves están talladas en las escrituras. Avanzó lentamente, se interpuso entre él y Fletcher, y por primera vez en su vida habló sin temblar. Me dijiste que estaba equivocada, que Dios me dio este cuerpo para llevar tu sueño. Pero no era tu sueño. Era tu enfermedad. Su sonrisa se desvaneció. Dijiste que nunca sería más que un recipiente. Pero lo soy. Soy una constructora, una protectora, una mujer, y no necesito sangrar para que tu visión importe. Sus ojos brillaron de rabia. Te arrepentirás de esto. No, dijo ella. Lo harás porque ya no tenía miedo y no estaba sola. El predicador retrocedió, pero su amenaza persistió. No siempre tendrás este valle para esconderte. Fletcher dio un paso adelante, silencioso y mortal. Entonces le enseñaremos al valle a morder. La puerta se cerró de golpe tras él. El silencio posterior fue más fuerte que sus pasos. Magnolia se desplomó en la silla. Fletcher se arrodilló frente a ella, con las manos sobre las rodillas. Eras una tormenta. No, ella, susurró. Yo era el techo que finalmente se sostenía. Esa noche, todo el valle acudió. La noticia se había corrido rápido. El predicador había llegado. Aquel de quien Magnolia había huido, y ella se mantuvo firme. Las mujeres trajeron velas. Los hombres trajeron herramientas. Alguien empezó a construir una cerca alrededor de la tierra de Fletcher.
No por protección, sino por solidaridad. Magnolia no dijo mucho. Solo observaba, con los ojos abiertos, el corazón lleno de algo nuevo. Ni miedo, ni orgullo, algo más profundo, pertenencia. Más tarde, solos en el porche, Fletcher le entregó una caja. La abrió lentamente. Dentro, una banda de madera tallada. Pino del árbol que sobrevivió al rayo la primavera pasada. Dijo. Ella parpadeó rápido. ¿Por qué el pino se dobla, pero no se rompe? Sostuvo el anillo como si fuera a desvanecerse. No soy fácil, dijo. Todavía me estremezco. Todavía ardo por dentro. Él asintió. Por eso sé que es real. Ella lo miró. ¿Estás seguro? Magnolia Roú, dijo, con la voz temblorosa por primera vez desde que se conocieron. Él. No te pido que prometas hijos ni obediencia, ni siquiera un mañana. Te pido que lo intentes conmigo, que construyas conmigo, que estés a mi lado, mientras tengamos aliento. Su voz salió como un susurro. Esa es la única promesa que siempre quise. Le puso el anillo en el dedo. No brillaba, pero le quedaba perfecto. A la mañana siguiente, estaba de pie en la misma cresta donde 5 vaqueros una vez se aferraron a sus piernas. Parecía más fuerte ahora, no por Fletcher, sino porque por primera vez no se contenía para sobrevivir. Se mantenía erguida, para quedarse. El predicador nunca respondió con palabras. Llegó con fuego. Era poco después del amanecer. Magnolia había ido a la orilla del río a lavarse. Fletcher estaba reparando el coche. Los pájaros se agitaban en los árboles. Nada los advertía, ni el cielo, ni la tierra, hasta que un rugido rompió el silencio de la mañana. El granero. Se incendió en segundos. Llamas que ascendían como dedos que buscaban a Dios. El humo se enroscaba como una serpiente. Fletcher corrió hacia él con un cubo, solo para congelarse porque junto al fuego había hombres. 5 de ellos, no los vaqueros. Los extraños pensaron que era cruel. Sus ropas no tenían insignias, solo cuerdas, cuchillos y el brillo de la santa venganza en sus ojos. El predicador los había enviado. Fletcher levantó el rifle. Sonó un disparo, no el suyo. Cayó sobre una rodilla, sobre el hombro. Magnolia gritó desde el río. El mundo se desdibujó, pero no sus piernas. Se movían como un trueno. Corría descalza, empapada, la sangre goteaba de su talón donde el vidrio la había cortado. Pero no se detuvo, ni siquiera parpadeó cuando llegó a Fletcher y lo levantó con un brazo. Se enfrentó a los hombres y, por primera vez en su vida, no se inmutó. Vinieron a quemarme, dijo, con la voz temblando la hierba. Un hombre dio un paso al frente. Fuiste prometido a Dios. Nunca fui suya para usarme, respondió ella. Se movieron hacia ella. Ella dio un paso adelante sola y se paró entre ellos y Fletcher, con los brazos extendidos y los pies bien abiertos como una montaña. ¿Quieres arrastrarme de vuelta? Entonces arrástrame. Lo intentaron. 3 hombres la agarraron de los brazos. 2 intentaron golpearla con las piernas, pero ella no se movió ni un centímetro, porque ya había cargado pueblos enteros sobre su espalda antes, y esta vez estaba defendiendo algo que la amaba. Luego se escuchó de nuevo un grito de cascos, pero esta vez no era de un solo jinete. 5 vaqueros, los mismos 5 de antes, los que le habían agarrado la pierna y le habían pedido la mano. Ya no eran gestos. Eran guerreros. Bajaron la pendiente gritando, blandiendo horcas y herramientas, y con una furia tallada durante meses de verla sanar. Los extraños se giraron para mirarlos, pero ya era demasiado tarde. Los vaqueros no pelearon limpiamente. Lucharon como hermanos defendiendo a su hermana. Todo terminó en minutos. Los hombres huyeron. Uno se quedó atrás, sangrando y tosiendo. Magnolia se arrodilló a su lado. Ella no gritó. Ella no maldijo. Ella susurró. Dile que ya no me escondo más. El hombre parecía confundido. No vas a matarme. Yo no llevo la muerte, dijo. Yo llevo testimonio. Entonces ella se puso de pie. Fletcher estaba pálido pero respiraba. El incendio fue extinguido. El cupé tendría que ser reconstruido,
pero la valla se mantuvo alta y las manos de Magnolia ya no temblaban. Pasaron las semanas. La gente venía al rancho no solo para ayudar, sino para aprender. Las mujeres le preguntaron a Magnolia cómo construir cosas. Los niños preguntaron cómo levantar cosas sin lastimarse la espalda. Los hombres le preguntaron cómo arrodillarse sin perder el orgullo. Ella nunca predicó. Ella simplemente lo demostró con sus acciones. Una mañana, Fletcher la llamó al porche. Señaló el camino. Ella entrecerró los ojos. Un carro se averió. En el interior hay 3 mujeres, una de ellas embarazada. Uno temblando de fiebre. Uno sosteniendo a un niño demasiado pequeño para llorar. Magnolia no preguntó sus nombres. Ella simplemente bajó, abrió los brazos y dijo, «Bienvenido a casa». Y en ese momento, se convirtió en lo que el predicador más temía, un refugio, una verdadera bendición. No del cielo, de la tierra. Esa noche, bajo las estrellas, Fletcher la abrazó. «No eres demasiado grande», susurró. Ella sonrió. «Eres lo suficientemente pequeño para caber en mi corazón». Él miró hacia arriba. «¿Alguna vez pensaste en esos vaqueros?». Ella se rió entre dientes. «Cada día». Él levantó una ceja. Ella se inclinó más cerca. «No me rompieron. Me recordaron que todavía podía ser elegido». Y por primera vez en su vida, Magnolia no se sintió un gigante. Se sintió una mujer amada según el tamaño de su alma. Y finalmente eso fue lo suficientemente grande. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en un amor que ve más allá del tamaño, el dolor o el miedo, entonces no te vayas de aquí. Suscríbete ahora para recibir más historias poderosas que te harán llorar, sonreír y volver a creer. Y dinos desde qué parte del mundo estás mirando. Deja tu país o ciudad en los comentarios. Queremos ver hasta dónde ha llegado la fuerza de Magnolia.